Bienvenidas y bienvenidos a Talking to Grandma, un podcast semanal sobre la crianza y la enseñanza de los niños y niñas bilingües y multilingües. Yo soy Jen Vargas Pressman, educadora, madre y defensora del bilingüismo en nuestras comunidades. Ya sea que usted sea madre, padre, abuelo, maestra o simplemente alguien que valora el idioma y la cultura, este podcast es para usted. Junto con nuestras invitadas e invitados, exploraremos cómo apoyar el bilingüismo de manera que afirman la identidad y fortalezcan la comunidad. Tenemos el gusto de conversar con Fidel Martínez, un educador ejemplar nacido en El Salvador con una amplia trayectoria en el campo de la educación bilingüe en Estados Unidos. Fidel nos comparte su historia inspiradora desde su participación en programas comunitarios en zonas rurales en El Salvador hasta su llegada a Houston, Texas, donde descubrió su verdadera vocación, enseñar y acompañar a las nuevas generaciones de estudiantes bilingües. En esta conversación, Fidel reflexiona sobre el papel del idioma en la preservación de la cultura, la importancia del apoyo familiar en el proceso de aprendizaje y por qué es clave contar con hombres educadores en la primera infancia. También nos habla sobre el impacto de la competencia cultural en la enseñanza y de las oportunidades económicas que trae el ser bilingüe. Así que los invitamos a conocer el recorrido personal y profesional de este maestro salvadoreño que ha convertido el idioma y la educación en herramientas de transformación y esperanza. Esto es Talking to Grandma. ¡Empecemos! Bueno, hola Fidel, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estoy emocionada de charlar y ver y saber un poquito más de no solo de quién es Fidel Martínez, pero también de toda tu experiencia y todos tus intereses. Entonces, no sé si nos quieres comenzar y hablarnos un poco de tus experiencias personales con la pérdida del idioma o la preservación del idioma. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad que se me está dando en este momento de compartir con la comunidad bilingüe. Quiero decir de que uno de mis objetivos cuando yo decidí viajar para acá con mi familia era tratar de ayudar a diseminar un poco o a compartir un poco la experiencia quizás profesional que yo traía, pero también hacerlo en el idioma español, ya que en algunos momentos pues vine a pasear acá y me topé con alguna dificultad de que no podía expresarme, ¿verdad? Luego fue más duro cuando llegué. Encontrar algo donde yo quería trabajar no podía por el hecho de no manejar ni siquiera un poquito el idioma. Bueno, un poquito, pero no lo necesario como para lo que uno quiere. Entonces yo consideré en ese momento de que meterme en el campo académico y tratar de enseñar, en este caso, hablando de bilingüe, el idioma español, de cara a que los niños aprendan el idioma inglés, pues se me volvió un reto y trabajé por ello hasta que lo logré, certificándome como maestro bilingüe aquí en el estado de Texas. Ya llevo 20 años haciendo esto. Si lo multiplicamos por 20 niños por año, ya van varios niños que sí aprendieron un poco conmigo, pero seguir haciéndolo, ¿verdad? Es una cosa que involucra no solamente a los niños, sino que he tenido papás que tampoco hablan muy bien el español, pero el estar trabajando conmigo, comunicándose conmigo, ha hecho como comprender la importancia de que sus hijos sí necesitan aprender el español, pues para un futuro. Eso es el por qué, pues, digamos, yo sigo trabajando en esto, el por qué pienso de que ser bilingüe es bien importante en la vida. Pienso no solamente en el idioma español, sino que tiene que ser así con todos aquellos que hemos venido de otros países, pues para conectarnos con la cultura de los Estados Unidos, pero también entender el origen de nuestras raíces. Uh-huh. Sí, esa conexión es importante, no importa dónde estemos, pero buscar cómo conectarnos y el idioma es una manera de poder conectarnos con la cultura, la comunidad. Sí. Y yo sé que vienes de El Salvador y te encuentras ahora en Texas. ¿Nos puedes contar un poquito más de, en ese tiempo,
entre estar en El Salvador y encontrarte aquí en Texas ahora, cómo te convertiste en educador y cómo caíste en los Estados Unidos. En mi pueblo habían dos opciones, o ser maestro o ser soldado. Entonces yo tenía esa aspiración, o ser maestro o ser miembro del ejército, porque era un honor ser guardia nacional, andar bien elegante con sus botones dorados, pero también me caía bien ver a mi tía, digamos, con bien elegante, sus trajes, chonguito aquí, yendo a trabajar, sus medias, o a mi tío José también, cuando él iba de corbata a la escuela. Entonces todo eso fue calando en mí, digamos, en decir, bueno, yo quiero estar ahí, quiero ser militar o quiero ser maestro, pero me enfoqué más en la parte de la educación cuando yo me tuve que venir a la capital con mi tía, la maestra, ¿verdad? Ella me respaldó para darme la educación de secundaria. Y ahí pues parte de mi trabajo con ella era hacerle los cuadros. Estamos hablando de unos pliegos grandes de papel donde uno tenía que poner todo el récord de nota y luego eso hacía de que ella hiciera los certificados de graduación de los niños de elementaria. También ahí estuve como la entrada pues de eso. Luego tuve la oportunidad de estudiar y graduarme y me dediqué a trabajar con organizaciones sin fines de lucro y en todas ellas estaba el ambiente de la educación. O sea, siempre trabajé en el ambiente que tenían los sectores de industria y comercio, agricultura, educación y salud. Estando en el área si me aparto al sector educación, siempre tuve intervención en ayudar a que se construyeran escuelitas en las comunidades pobres de las áreas que atendíamos, a contratar maestros comunitarios con fondos de la organización con la que trabajaba. Era una dependencia del programa Save the Children de aquí de los Estados Unidos, que estaba trabajando en El Salvador, con la que más esfuerzo hice. También lo hice con la Iglesia Católica de El Salvador. Ahí me involucré en la parte esa, pues, en que tuvieran los recursos en ir a la comunidad a valorar si había necesidad realmente para dar mi firma para que se aprobara el proyecto y decir, bueno, entonces aquí vamos a construir dos aulas, ¿verdad? Con adobes de barro, ¿verdad? Y con mano de obra comunitaria y mano de obra profesional pagada para que se construyan las aulas. Se les va a dotar de equipo, muebles y todo lo necesario, básico, para que los niños de esa comunidad no tengan que ir hasta el pueblo, caminar 6 kilómetros descalzos a la 1 de la tarde que se regresaban, esa tierra estaba vacía. Eso era un adorno que permitía, pues sí, decir, firmemos. Entonces, me involucré en eso. Por último, pues terminé trabajando en la Universidad de El Salvador. Ahí ya me involucré a otro nivel. En la Universidad de El Salvador, mi trabajo era de administrador financiero de la Facultad de Medicina, pero siempre estuve involucrado en que si hacía falta esto, hacía falta lo otro, en garantizar de que cada uno de los departamentos, cirugía, medicina, todos tuvieran lo necesario. De esa manera son varios proyectos grandes y uno de ellos fue la implementación del primer programa de maestría en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en coordinación con la Universidad de McMaster, la Universidad de Nijmegen de los Países Bajos, la Universidad Autónoma de Nicaragua, y no me acuerdo qué otra universidad de aquí de los Estados Unidos coordinamos pues para que se montara la maestría en salud pública. Y así es como se quedó implementada. De ahí con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, otra maestría relacionada con carreras de tecnología. Entonces esa es la forma en cómo yo me vi involucrado, pero la situación económica en El Salvador y el futuro que se vislumbraba me obligaron. O sea, todo lo que yo hacía era como para poder, ustedes pueden imaginarse, y de él ganaba bastante, pero no se ganaba lo suficiente como para poder decir, esto es lo que yo quiero para mi familia. Entonces fue como decidimos viajar a los Estados Unidos. Aquí he experimentado muchas áreas de todos mis amigos, parientes que trataron de ayudarme, en la pintura de casa, donde estuve más tiempo es pintando Mercedes. Bueno, dije yo voy a buscar otra opción y fue como me metí a trabajar en Walmart, pero ahí es donde ya comenzaba mi presión por la parte bilingüe.
En Walmart me dan la oportunidad de trabajar en el departamento de música, en electrónicos, ¿verdad? En el departamento de electrónicos y me dan o puedo trabajar en el departamento de jardinería. Entonces, inmediatamente yo analicé de que me fui un día en la tarde allá a electrónicos y vi la interacción que había del cajero y del dependiente y del jefe del departamento. Yo no iba a poder desarrollar por mi idioma. Cuando preguntaban de Garth Brooks, que preguntaban por Phil Collins y pues sí, puras penas sabía de Vicente Fernández. Es eso lo que me hizo decirles, mira, me regreso yo y le digo, dame en Garden Center. Y ya se sabe que ayer era de ir a cargar cow manure, de ir a cargar tierra, de piedra. Yo al final del día seguía bien aromatizado de todo lo que había en la jardinería. Yo andaba atrás en la bodega y le decía al manager, mira, dame chance y te voy a ordenar esta bodega aquí para que quede más accesible y puedan poner. Esa era la forma en cómo yo trabajé y ellos me dieron la oportunidad de movilizarme en toda la tienda y me dieron la oportunidad de organizar mi horario para poder yo conseguir otro trabajo. Me metí de custodian, de ordenar, ¿verdad? En el distrito escolar de Klein, aquí en Houston. Y de igual forma, me recibieron muy amablemente, me dieron la oportunidad de coordinar con Walmart y de coordinar con el distrito para yo poder tener los dos trabajos. Y de esa manera, pues 5 años con dos trabajos, haciendo horas extras todavía en Walmart y tratando pues de encaminar pues las necesidades de mi familia. Al mismo tiempo íbamos, tomamos como normativa de en la casa, era de que en la casa siempre íbamos a hablar español. Y mis hijas entendieron eso, de que en la casa no íbamos a hablar inglés. ¿Por qué? Porque el inglés las tres se van a ir de un solo al programa de inglés. Traían un poquito de background de la escuelita, ellas estuvieron en una escuela católica donde tenían un programa intensivo de inglés allá en El Salvador y eso les ayudó bastante. Se lograron insertar, entendieron la situación, ¿verdad? Y aprendieron en poco tiempo pues a dominar el idioma y papá y mamá pues se fueron quedando un poco rezagados por dedicarnos más al trabajo, ¿sí? Ya después de los 5 años fue cuando ya comentando con la gente, ¿verdad? De mis intereses o del interés de mi esposa, alguien vino y me dijo, mira, yo te conseguí este cupón de descuento, vete a este programa alternativo para incorporarte aquí en Texas. Y sí, me regaló $75 y me fui. Y ahí en ese programa me aceptaron. Me aceptaron al final en el programa alternativo, pero ahí vino la crisis, la ansiedad y todo porque mi García era bien dura, la maestra que tenía ahí. Ella hablaba perfectamente el español, toda la clase, ni una ayuda en español. Pero tuve dos compañeros, un muchacho de Guatemala que creció en Nueva York y otra muchacha de aquí, otra compañera de aquí de Houston, de que los dos controlaron de que yo tenía esa debilidad grande de comprensión y son los que a mí me ayudaban. Hey, mira, Fidel dice esto, esto, esto y esto. Sí, ahora dijo esto, esto, esto y esto. Y mi García nunca interrumpió. Al menos esa fue la parte. O sea, no se me olvida mi García, me dio una conchita al final del programa. Pero, pues, al final, cuando tocaba que presentar en español, pues, ¿quién creen que sacaba la mejor nota? Yo. Era diferente, ¿verdad? Porque era algo que yo sabía dominar, algo que yo sabía entender. Y de esa manera, pues, logré terminar el curso y meterme. Y de ahí me inserté, pues, en otra organización sin fines de lucro que se llama Baker Ripley, antes se llamaba Neighborhood Centers. Ahí conocí gente muy buena también que me apoyó y me permitieron pues comenzar a trabajar ya como un maestro. Y así es como me moví, como les digo, como digo, Mr. Crow fue el que me dio esa oportunidad. Mira, vete, yo no te quiero ver ya acá, quiero ver en el salón de asistente en educación especial. Y ahí pasé 2 años. Y luego fue que tuve que renunciar pues para irme ya a trabajar con niños de 3 años y de 4 años. Pero ahí ya había aprendido bastante de palabras técnicas, ya coordinaba más lo que yo sabía con lo que aquí se hacía. Así es como me inserté y trabajé muchos años ahí con ellos, con Baker Ripley y luego decidí moverme. Así es como me he llevado estoy iniciando mi año número 21, trabajando con niños de 4 años.
Y eso es algo especial y algo único que no todos ven, ¿cierto? A veces algunos miran tan adelante que no ven la oportunidad o lo bueno que tienen al frente o que pueden aprender en ese momento. Y ahora escuchando toda tu historia, se nota, ¿cierto? Que has aprovechado a cada paso y mira dónde te ha traído, ¿cierto? Y ahora te encuentras en un trabajo que te encanta, ¿cierto? Y donde te aman Sí. a usted también, ¿cierto? Que Sí, tienes un impacto muy importante y creo que es algo, no solo son las experiencias académicas ni profesionales, ¿cierto? Pero eso es también la manera en que las manejamos, ¿cierto? La energía que le damos nosotros a esas experiencias que nos afecta cómo nos lleva y para dónde nos lleva. Entonces me encanta escuchar. Yo sé que he escuchado partes de esa historia, pero hay muchas partes que no había escuchado y me encanta tanto imaginar, ¿cierto? Todo lo que has visto y lo que has hecho para llegar a donde estás ahora. Y yo sé que has mencionado tus hijas, eres papá y abuelo. sí, tengo dos nietas, sí. Y quiero saber, ¿cierto? Un poquito más porque eres educador, yo también educadora, y yo sé que nuestra experiencia como padre, ¿cierto? Es diferente que alguien que de pronto no tiene ese lente, ¿cierto? Y quiero saber un poquito más de cómo ha sido tu trayectoria como padre, abuelo, educador bilingüe. Bueno, habría que ver qué dicen mis hijas, pero bueno, yo creo de que lo he hecho bien. Siempre hemos trabajado en grupo con mis hijas. Si estamos aquí es porque les preguntamos a ellas, ¿verdad? Si les gustaría vivir en los Estados Unidos. También para ellas ese cambio o esa decisión fue un poco dura. El primer principio que tomamos, ya les dije, era vamos a hablar en español en la casa y ustedes van a trabajar duro como lo han hecho con su mamá siempre. Yo me voy a dedicar a trabajar y ustedes a trabajar con su mamá en cumplir con cada una de las cosas que se exija en la escuela. Podíamos hablar de la escuela de cada una de ellas. Yo entendía, mi esposa también entendía, mi esposa era custodia. Mis hijas fueron creciendo dentro de ese ambiente, dentro de esa presión de uno, la cultura. Venían de un colegio católico donde todo era cuadrado y llevaba los zapatos blancos manchados. Ella tenía que pagar 2 colones de multa por ir a usar la pasta para volverlo a pintar, a venir y llegar a la escuela donde los niños andaban ya con sandalias. Allá en El Salvador andaban una mochila con 14 materias encima y acá les dijeron, mira, aquí tienes un locker y ahí puedes dejar tus libros y vete sin nada para tu casa. Entonces era una cosa de que tuvimos que comenzar a platicar. La moda y todo, pues tuvimos que ir adaptando, aunque ya veníamos influenciados. Yo he sido influenciado por la música mexicana, pero he sido influenciado por la música rock, por la música romántica en inglés. No sé qué dice, pero a mí me gusta, ¿verdad? Y a mis hijas también. Esos Backstreet Boys, todo eso lo tuvimos que ir a moldar. Las graduaciones, gracias a Dios. Y luego viene la pregunta, ¿qué estudio? Mi hija mayor decidió estudiar comunicaciones en la Universidad de Houston y al mismo tiempo dijo, yo quiero estar segura de que sé español. Bueno, ¿y cómo vas a estar seguro? Pues voy a sacar a la par la licenciatura en español. Entonces se graduó de comunicaciones y al mismo tiempo sacó la licenciatura del idioma así, español, ¿verdad? Entonces, donde ella se enteró de que sí había un gran lapso, ¿verdad?, entre lo que ella sabía y el español que debía saber, ¿verdad? Pero eso le ayudó bastante también, pues, a entender más sobre el idioma. Eso le abrió las puertas y no tenía dificultad, pues se comenzó a trabajar donde comenzó a trabajar. Ella, llegara quien llegara, digamos, alguien que hablaba español, hablaba inglés, ella lo atendía de manera normal. Es una forma de entender, ¿verdad?, de ellas, de que sí, ¿verdad?, les dio la oportunidad del hecho de tener los dos idiomas a la mano. La segunda, pues, se graduó en algo de recursos humanos, pero decidió agarrar el área de educación, siguiendo los pasos del papá, supuestamente, y de la mamá. Ya mi esposa ya estaba trabajando luego de que yo entré a trabajar en Baker Ripley, al año mi esposa comenzó a trabajar como una maestra de la Early Childhood
¿verdad? En Head Start. Y bueno, la segunda decide meterse a un programa alternativo y eso le permitió, pues ahora le ha permitido trabajar y llegar a tener una coordinación incluso pues de cuarto grado en la escuela donde está. Y la pequeña pues siguió igual, ¿verdad? Ella le gusta leer mucho, lee muchos libros en español como en inglés, ¿verdad? Cosa que yo quisiera hacer, leerme Harry Potter en 3 días, o no, ni la portada. Pero ella sí tiene esa característica y eso le ha permitido. Se certificó como maestra de tecnología. Ella sacó 2 carreras, no me pregunten cuáles son porque no me acuerdo. Una es relacionada con tecnología y la otra que creo que es con diseño gráfico. Todo lo relacionado con logos y todo eso. Trató de trabajar en tecnología en el área educativa, pero no le fue muy impresionante a ella, así es que decidió dedicarse mejor a la enseñanza, pero ya en el ámbito financiero, así es que trabaja para una de las corporaciones más grandes de aquí, financieras. Yo puedo decir que puedo dar fe que con la ayuda de los padres, los niños pueden aprender 1 o 2 idiomas. A mis nietas, mi hija y su esposo están trabajando en eso. Están trabajando en que sus hijas lleven los 2 idiomas, pues los sábados van a mandarín, ¿verdad? Wow. Están aprendiendo 3 idiomas y el día martes están aprendiendo solfa con el violín, o sea que yo les digo que están aprendiendo 4 idiomas. Sí, Pero claro. eso pasa por la participación, pues por la participación de los padres, el tiempo, la organización de los tiempos y hacer entender al hijo, pienso yo también, de que lo que está haciendo es por el bien, por el futuro, ¿verdad? Entonces, hay cosas de que se van a impedir, como por ejemplo, tengo una fiesta, pero tengo un examen, entonces, para mí, como padre, la prioridad era el examen. Entonces, lo siento, otro día vas a la fiesta, pero es que son con mis amigos, pero tu examen es primordial, así que vamos a encerrarnos a estudiar, a salir adelante. Pero no hemos tenido como ese choque, digamos, sino que ha habido más comprensión en llevar las cosas como se han venido dando hasta ahorita. La persistencia en que el conocer otro idioma pues abre puertas. Donde quiera que andamos, donde quiera que estamos, tratamos de decir, no que el español es lo mejor, sino de que el español es importante, Ujú, ¿verdad? O ujú. sea, hay un dicho que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Yo soy de los principios de que yo voy a respetar las normas reguladoras de aquí, del lugar donde estoy. Yo soy el que me tengo que adaptar, pero eso no quiere decir de que no puedo usar mi cultura para ayudar a otros. O sea, así lo veo yo. O sea, no es como una lucha de que cuál idioma es mejor. El idioma de los Estados Unidos es el inglés, pero yo puedo usar el idioma español, así como otro puede usar el idioma italiano, cualquier idioma, Ujú. para ayudar a su gente o para conectar a la población. Entonces, así es como yo lo veo. Sí, tengo mucho respeto porque es difícil ser, punto, es difícil ser padre, ¿cierto? De Sí. todos modos. Y es difícil ser padre y mantener esos valores de familia, tener esos valores para quedarse enraizados es súper importante. Y se me hace que también refleja, ¿cierto? No solo parte de la parte de la familia, pero parte de la cultura que también, obvio, trae el idioma. Y eso es lo que escucho de tus experiencias, la importancia también, ¿cierto? De mantener esa cultura de la familia, cultura de Ujú. que tienen entre ustedes de los valores, del idioma del Salvador, ¿cierto? Y ahí meter las partes de ahora de Texas, ¿cierto? Entre la familia. Hay reclamos de mi hija mayor, ¿verdad? De que por qué a las nietecitas se les permiten ciertas cosas que a ella no les permitimos, Ajá. ¿verdad? Ya no son mías, le digo yo. Sí, Eso siempre pasa y eso pero es regalo de ser abuelos, ¿cierto? Es que sí, ya no tienen que estar tan firmes, ¿no? Y pueden sí, soltar un poquito más. Yo pero también, sí. lo bueno es de que los dos ellos están haciendo un buen trabajo y esperamos pues de que ellos den más de lo que ellos pudieron haber recibido, ¿verdad? ¿Por qué ves tú que es tan importante la competencia cultural en la enseñanza y la educación?
hablamos de la importancia entre familia, ¿cierto? Y ahora quiero saber, pues, cómo lo ves de importante en la educación. O sea, yo lo veo como una forma de entender. O sea, si yo aprendo lo mío, voy a poder aprender lo de otro. Si yo no comprendo qué pasa a mi alrededor o por qué no voy a poder entender qué es lo que pasa más allá de lo que es mi hogar. En nuestras casas o latinos, el comportamiento, la forma de expresarnos, la forma de poner la silla, la forma de poner la mesa, la forma de cocinar el caldito o la sopita de res es diferente a lo que yo puedo encontrar en la cultura del país al que he llegado, en este caso de los Estados Unidos. ¿Verdad? Los que ya están aquí, ellos tienen una forma distinta de hacer las cosas, ¿verdad? Yo creo que primero debo de aprender cómo es mi cultura, ¿verdad? Y cómo yo manejo mi cultura, ¿verdad? Para poder entender la diferencia. Entonces dice uno, bueno, allá afuera se come pizza, pero aquí adentro preferimos la pupusa o los tacos, por decir algo. Pero ¿por qué allá afuera se come pizza? Porque eso es lo que ya está establecido aquí, ¿verdad? Esa es la cultura de las personas que están desde hace mucho tiempo aquí. Entonces, pero ¿y por qué no comen pupusas? Porque ellos no saben ni siquiera qué son los tacos, ni siquiera qué son las pupusas. Entonces, es tú que ellos aprendan a comer pupusas, invítalos a una y si les gusta, te la van a pedir otra vez, ¿verdad? Y sí funciona, ¿verdad? Entonces yo creo de que es bueno que mis papás o yo como padre, que a cada uno de los que están en mi entorno, en mi casa, porque es que yo ya no tengo la cama como la tenía en El Salvador. ¿O por qué hoy compré estos cuadros para poner aquí? ¿O por qué hoy puse unas calabazas en la entrada? Pues estoy tratando de imitar un poco la cultura de aquí, ¿verdad? La Navidad, bueno, la Navidad que conocemos en El Salvador es parecida a la de aquí. Entonces, la única diferencia es de que aquí yo puedo comprarle más adornitos al árbol. Entonces, vamos todos a una tienda a comprar más adornos para el árbol. Creo de que es importante que los hijos o las familias aprendan de que afuera un sistema muy diferente y que está regido por normas, está regido por reglas que deben de seguirse sin irrespetarlas. ¿Quieres tú formar parte de esa cultura? ¿Quieres adaptarte a esa cultura sin denigrar tu cultura? Pues hazlo, pero con respeto. Y así vas a ir a difundir tu cultura con respeto también. No vas a llegar a un lugar, yo no voy a llegar a la casa de otro a decirle, mira, yo puse una hamaca en mi sala, que a ti ya te quedaría bien una hamaca en la sala, ¿verdad? No, no voy a llegar con eso, sino de que le voy a decir, ven a mi casa, prueba mi hamaca y si te gusta, yo tengo una y te la regalo para que la pongas. Es diferente, ¿verdad? Entonces, porque si yo ya voy a la casa de la otra persona y le digo, mira, yo quiero que el otro se va a enojar y va a comenzar a ejercer sus reglas y la primera regla que me va a ejercer es vete de mi casa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, no pierdas la cultura, tu cultura, pero tampoco la impongas a la fuerza o compitas con la cultura del lugar donde has llegado, ¿verdad? Porque no es así. Hay que conocer primero los principios, hay que conocer las reglas que rigen ciertas cosas en el lugar donde uno está para poder decir de que las cosas que yo hago se adaptan a ese lugar. Y una de esas cosas es la cultura. Eso hace de que los hijos vayan adaptando y se vayan adaptando a esa cultura, ¿verdad? Y yo lo puedo notar con aquí en mi familia, ¿verdad? Que a quienes sí todavía les sigue gustando la sopa de res, el caldo de res, y a quienes ya no les gusta el caldo de res. O a quienes todavía prefieren comer tortilla a comer pan de barra, ¿verdad? Por decirlo así, con mermelada y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque se aprendió en la escuela, porque con los amigos que anduve, eso era lo que tenía y me compartieron, pero tampoco yo me voy a poner a exigir, ¿verdad? Ok, como ya dejaste de comer tortilla, quiero que lo vuelvas a hacer. No, ahí es donde tengo que ser flexible. Tengo que ver cómo la cultura se va dando. Y vuelvo al punto. Eso no hace de que ninguna de mis hijas pierdan ese valor de entender de que si en la casa se toma sopa de res o cualquier otro tipo de plato típico o
celebremos ciertas cosas de El Salvador, pues que ellas no lo celebren y lo entienden. Lo importante es de que, vuelvo e insisto, que conozcamos por qué nosotros hacemos las cosas en la casa, por qué nuestra cultura, de dónde viene, ¿verdad? Y ahí es donde entran muchas cosas, conversaciones. Me gustó una acción que tomó una vez mi hija menor. Íbamos para Dallas y llevábamos un día fue con mi mamá, ¿verdad? La agarró y no sabíamos, ella le iba grabando, le iba sacando de cómo se llamaban sus abuelos, qué hacían, cómo hacían. Y de ahí en otra ocasión, yendo también para Dallas, agarró a mi suegra. Y ya, entonces, y de ahí salieron las conversaciones. Y digo, entonces, mi mamá, mi abuelita, por mi parte, y mi abuelita, por parte de mi esposa, son de la misma edad. Primero, crecieron en el mismo lugar, tienen las mismas características. Sí, vivieron juntas allá cerca, las casas estaban cerca, como a 2 bloques. Entonces comenzó a entender y se acordó de cuando ella pequeñita la llevamos a los lugares de los que ellas mencionaban. De esa forma, ella adquirió un conocimiento para mí cultural, ¿verdad? Cómo se vestían, cómo era la música, de muchas cosas del pueblo. Hablaron las abuelas y a ellas les atrajo y a ellas les permitió comprensión. Otra vez agarraron a mi hermana y a mi hermano para preguntarles cómo vivieron ellos la guerra civil de El Salvador y entendieron un poco, pues ellas no, la menor no había nacido cuando eso pasó y dijo, pero eso no se conecta con lo que mi papá me cuenta. No, porque ellos la vivieron de otra forma. Ellos casi si se mueren y yo casi que los rescato, cosas así. Entonces, pienso yo de que pasa por el hogar de uno. Hay veces me da un poco de preocupación cuando, pero no se puede hacer mucho cuando un padre dice, no, lo quiero poner ya desde ahorita que aprenda inglés. ¿Y cómo está usted con el inglés? No, yo no sé nada, pero mi hijo tiene que aprender desde ya. Y le digo yo, pero va a tener problemas, le digo yo. Ya cuando esté en primer grado y él esté haciendo trabajos, los trabajos de primer grado, ya las tareas, le digo, incluso pues las de kinder, va a tener dificultad si usted no habla bien el inglés ni lo escribe. Pero ¿y por qué? El niño no le va a explicar a usted que necesita algo y usted no va a entender cómo hacérselo. Entonces ese niño se va a frustrar, pero si el niño puede hablar español, él le va a decir claramente en español, mire, yo necesito que me ayude a hacer un triángulo equilátero y un triángulo isósceles. Entonces usted entendió el español, si no sabe lo va a buscar y le va a explicar al niño en español cómo hacerlo. Pero si él se lo dice en inglés y usted no sabe qué le está diciendo, entonces usted se va a dar la vuelta y lo va a dejar. Y el niño se va a frustrar y va a buscar ayuda en otra parte, ¿verdad? A quien puedo, se lo explico, se lo digo así claro. ¿Por qué? Porque son vivencias, digamos, durante mi tiempo de asistente de maestro a nivel de sexto grado, tuve 2 niños que me tocó interactuar con los padres para explicarles el problema. Sexto grado, ese niño no se podía comunicar con los papás y lo castigaban porque no hacía caso, pero él no hacía caso porque no entendía, ¿verdad? Entonces la mamá le daba y el papá regresaba el sábado a la casa y la mamá se quejaba y el papá venía y se sacaba el cinturón y le pegaba, hasta que un día los tuvimos que llevar a la dirección y explicar todo lo que sucedía. Pero fueron 2 niños así y ellos buscaban ayuda, eran excelentes estudiantes en el inglés regular, pero nunca estuvieron expuestos al español más que en su casa. Entonces ahí es donde es fundamental, pienso yo, aprender el español, en este caso de nuestro idioma, para encauzar al niño en el lenguaje local, en el lenguaje de los Estados Unidos, que es el inglés. Entonces la cultura es importante, pues, o sea, mantener nuestras raíces, pero sin perder de vista de que estamos en otro entorno donde podemos irradiar, ¿verdad? Nuestras costumbres, podemos irradiar con mucho amor todo lo que se puede vivir y en este caso a quien se pueda invitarlo a que vayan, a que conozcan, ¿verdad? Yo a quien puedo le digo, ve, El Salvador tiene muchos lugares hermosos, ¿verdad? Y debemos de trabajar, mantener nuestro idioma, cuando digo mantenerlo es hablado, escrito y comprendido, ¿verdad? A ese nivel.
y has mencionado varias veces, ¿cierto? Que la parte importante, una de las partes importantes de mantener eso de la cultura y el idioma es esa conexión, ¿cierto? Como en el cuento de los niños, era una conexión con los padres porque no se podían comunicar, ¿cierto? Por haber se enfocado en el inglés en vez de mantenido la lengua materna. Y esa conexión es tan importante para todos los seres humanos y sin ser del mismo país o tener el mismo idioma, todos estamos buscando cómo conectarnos. Entonces, cuando tenemos esas herramientas, es importante mantenerlas porque nos da más oportunidades de poder conectar con más personas. A ese tema también estoy interesada en saber un poquito más de qué opinas o tus opiniones, por decir, sobre el impacto de la educación bilingüe en las oportunidades económicas. Bueno, o sea, yo siento de que es importante la educación bilingüe porque vivimos en un mercado globalizado, si lo queremos ver por la parte comercial, digamos, ¿verdad? Y que al final todo adulto va a caer ahí, sea como cliente o sea como proveedor de servicio o de lo que sea. Entonces, nos movemos en un mundo donde enteras casi que van desapareciendo debido a la tecnología, a la forma de comunicarnos, debido a muchas razones. Entonces yo considero de que la ventaja que tienen los jóvenes, en este caso, o los niños que puedan crecer con un segundo idioma, son mayores que los que crecen solo con un idioma. Abre puertas, ¿verdad? Abre puertas en el mercado laboral, en la educación, que es donde más se necesita, en la salud, que es donde más demanda hay de al menos una persona que hable el idioma local más un idioma, ¿verdad? En el ejército se necesita personal, ¿verdad? Que pueda hablar otro idioma. Y en el caso del español, pues creo de que es bien, bien importante porque la población de habla hispana en los Estados Unidos es grande. No tengo el dato, pero entiendo de que es grandísima, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de lugares se requiere personas de que puedan hablar el español, en este caso, digamos, para atender el mercado. En el caso de nosotros, tenemos una larga y amplia oportunidad de seguir irradiando el español con los chiquitines que van llegando o naciendo, hijos de ya de segunda, tercera generación de padres hispanos, pues que están interesados en que sus hijos aprendan el español. Y en el área de la salud, yo lo pongo porque hay momentos de vida o muerte. Y si es alguien que no puede comunicarse, imagínense qué pasa si en una ambulancia, pues un paciente no puede comunicarse, pero si va alguien que habla, hace poco conocí de una experiencia de alguien que le tocó algo así. Gracias a Dios que iba un paramédico que hablaba español y el otro compañero había entendido una cosa, pero le dijo, no, no hagas eso, veas, dale esto, porque lo que tiene, dice que tiene es esto, lo que siente es esto. Entonces, es crucial, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa en el área hospitalaria, cuando usted llega a la recepción, cuando usted llega al doctor, si no tiene un buen traductor, puede que peligre la vida de las personas. Entonces, es una cuestión no solamente para el que no se ha formado académicamente, no, es para todos, porque si no me doy a entender de una forma, el otro me va a entender de otra forma. El inglés yo lo puedo entender de una manera, pero si ya me lo dicen en español, yo digo, ¿verdad? Eso es lo que me querías decir, ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Verdad? Entonces, y una gran alegría es llegar a lugares donde pues lo primero que usted ve en letras pequeñitas, por ejemplo, cuando viene entrando a los Estados Unidos, está Welcome to the United States, solo está en español. Yo me siento contento. O sea, arriba dice Immigration y la flecha para la izquierda, pero abajo dice Oficinas de Migración a la izquierda. No hay pérdida. Estamos atendiendo el mercado. Me ha fascinado, digo, las perspectivas que has traído de nuestra conversación. Y creo que ver con todas las experiencias que has tenido, ¿cierto? Y todo lo que has visto, como todo, Sí. ¿cierto? Nuestras experiencias, ¿cierto? Nos forma en las personas que somos. Y quería mencionar que te encuentras en este momento, ¿cierto? Como maestro, como hombre maestro. Sí. Y
y quiero saber un poquito más de cómo se siente ahora ser un hombre en el mundo educativo. ¿Qué crees o si crees que es importante a promover la participación de más hombres en la educación? Honestamente, cuando decido meterme en el área de formación, solo pensé en trabajar con los niños y compartir conocimiento con los pequeños, sin valorar esa parte de que ahorita me está preguntando de si era importante que yo como varón pues trabaje con niños pequeños, pero nunca me he puesto a pensar o me había puesto a pensar, digamos, de que podría haber alguna dificultad, podría haber un desinterés. En el transcurso del tiempo, la falta de presencia de varones en los entrenamientos, por ejemplo, cuando es hora de ir a un entrenamiento, cuando hay que ir a la conferencia de invierno aquí, los compañeros de elementaria que andan en esa conferencia, porque es para eso, para la educación temprana, educación de la primera infancia. Pero yo considero de que sí es importante de que haya más participación de jóvenes en la educación de la primera infancia. En inglés es Early Childhood Education, porque se siente bien bonito cuando le dice, papi, 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 ¿verdad? Y ahí se quedan los niños viendo y no reaccionan de que yo no soy papá, pero sí me van a preguntar lo que le iban a preguntar a su papá. Ese es uno de los elementos que yo considero de que es bueno. No estoy tratando de hacer una separación si ser hembra o ser varón es mejor, sino de que, pues, si ya tenemos, según los estudios de la National Association of Education of Young Children, dice de que el 96 punto y algo son mujeres y, bueno, el 3% son varones en la educación, ¿verdad? Y lo mismo lo dice la revista Forbes. Yo digo de que mientras más se incremente esa fuerza laboral, más beneficioso va a ser para los niños y más si son bilingües, ¿verdad? O sea, como que a mí me ha gustado porque pues he trabajado en esa mente tan fresca. Uno le habla fuerte y rápido a los niños, pero yo me he dado cuenta de que de las 10 palabras que yo le dije en la oración, ellos conocen una y es apúrate, ¿verdad? O siéntate. Entonces, todo eso se va aprendiendo, pero al mismo tiempo uno puede moldear ese conocimiento de esos niños y generarles ese respeto, digamos, inculcarles de que hay que respetar, inculcarles de que somos una familia en el salón de clases, en la escuela, inculcarles de que tienen que aprender para cuando vayan a la universidad ellos puedan hacer esto, o inculcarles que cuando están en el centro de construcción y ellos son ingenieros, necesitan leer un plano para poder construir lo que van a hacer. Y me podría decir, pero ¿y por qué les hablas así a los niños si están chiquitos? Son niños. No, pues sí, pero ellos van a aprender que un plano es la guía, ¿verdad? Las líneas que yo le hice, ese es el plano, y eso es la guía que le va a ayudar a poner los bloques de esta manera. Y después de 2 semanas de estar en ese centro, ese niño va a hacerlo exactamente como él lo entendió con la guía que yo le di. Pero a eso le llamo moldear yo esa mentalidad. Lo hacen las compañeras maestras, excelente, todas ellas. Pero también lo hace mi compañero que está al otro lado, a mi espalda de mi salón de clase, ¿verdad? Y solo vemos 3 ahorita, ¿verdad? Y el resto son mujeres. Entonces, ¿podemos trabajar con los niños? Sí. Eso sí, respetamos las normas. La norma dice de que de la puerta del baño para allá es problema de cada niño, para maestras y para maestros. La regla dice cómo vamos a acercarnos a los niños. La regla dice cómo vamos a tratar a los niños. Eso es lo único que tenemos que seguir los varones, ¿verdad? O sea, que no ver como que trabajar con niños de 4 y 5 años es un problema, es un choque o algo. Es una oportunidad de formar mentes, ¿verdad? Hacia el futuro. Y al mismo tiempo, si se tiene una buena armonía con los papás, es de hacer entender a los papás que estos niños deben de trabajar de esta manera en la casa también. Yo recomiendo, yo pido pues de que hayan más jóvenes que se deben de interesar en trabajar
¿verdad? En darle esa oportunidad a los niños de adquirir ese conocimiento que ellos tienen como varones, ¿verdad? De generar esa presencia masculina en el salón de clases que muchos de los niños, por una razón u otra, no la tienen en casa, Ujú. ¿verdad? Y esos son los niños que uno se acerca a decirle papi, papi, papi. Porque pues cuando uno ve, ¿verdad? Es una mamá soltera, el esposo se quedó en su país y solo ella logró pasar con su niño. Simple y sencillamente ya están separados. Hasta ahí a uno no se mete, pero sí uno valora esa parte de cómo puede uno impactar. Voy a contar una anécdota rapidito de David, un niño que llegaba con camisetas afuera y todo, y lo chistoso es de que, bueno, no habían terminado ni las primeras 9 semanas y que la mamá me llama diciéndome que porque si yo le había pedido que le comprara un cinturón, un cincho, no, y que tenía que ir con pantalones de vestir, que yo les había dicho, no, no les he pedido eso. Y entonces el niño lo único que quería era andar con la camisa adentro y con un cinturón como el del maestro y los zapatos como los del maestro. Entonces ese niño a partir de ahí todos los días llegaba con su camisita adentro, esa mangala, algo pues que reflejara la apariencia del maestro y que él cuando estuviera grande quería ser maestro. No. Entonces, es una anécdota que a mí me queda, no se me olvida el nombre, no se me olvida la imagen del niño y uno dice, eso es, ¿verdad? Eso es la imagen que él tiene de uno. Igual el otro no pensó en vestirse como uno, sino que en hablar como uno o llega dando instrucciones a la casa. No, así no es. Yo quiero hacerlo como Mr. Martínez No. y se da en las compañeras maestras también. Entonces, uno sirve de reflejo y ahí es donde yo digo, debemos de motivarnos y debemos los varones de meternos en este mercado para apoyar a la niñez. Mientras más varones hayan, estamos dando más oportunidad pues a los niños. Y como hemos estado hablando, ¿cierto? Que para mí muchas cosas vuelven a lo de la conexión, ¿cierto? Y nunca sabemos con cuáles experiencias nos vienen los niños. Y a veces, como has mencionado, algunos niños sí van a conectarse fácilmente con una mujer y otros buscan, ¿cierto? Esa energía y ese, no sé, esa voz, ese ejemplo de varón y es importante tener como tener igual oportunidad, ¿cierto? Para todos los niños que encuentren a alguien en sus experiencias de educación con quien conectarse, ¿cierto? Con quien encontrarse, con Ujú. quien sentirse cómodo, con quien sentirse seguro, ¿cierto? Estamos perdiendo la atención, como la confianza de algunos estudiantes porque no encuentran alguien que les refleja a ellos, ¿cierto? Lo que buscan por no tener maestros varones desde el preescolar, ¿cierto? Entonces yo también creo que es muy importante. Y también para tener perspectivas diferentes, ¿cierto? Siempre tenemos que tener diversidad, ¿cierto? De todos Sí. tipos y creo que de ese tipo también a veces se nos olvida, ¿cierto? Que ese tipo de diversidad también es muy importante. Posiblemente van a encontrar más adelante, digamos, a nivel de quinto, sexto grado, maestros varones, pero si en la infancia se pudiera abrir, digamos, esta mente con el conocimiento y con las habilidades tal vez diferentes del varón, el joven que tiene la oportunidad de entrar al college puede desde la high school se podría implementar programas que ayuden a motivar a los niños a querer trabajar en la educación temprana, ¿verdad? Esa es una de las cosas que creo yo de que se podría hacer y a nivel en general, fomentar esa parte emocionalmente, explicarle a los niños, esta es la fuerza laboral que se requiere y ustedes, niños que están por acá, podrían entrarle a esto, así como hay ROTC o así como Ujú, están los otros programas en high school. Entonces, ¿por qué no ponemos un programita en las high school que implique cómo, sí entiendo que está home living, ¿verdad? El de cómo cargar a un niño y todo, pero no es lo mismo. No es lo mismo a cómo enseñarle a un niño. ujú. Y Aldin tiene un programa donde nos mandan estudiantes de high school a que convivan con nosotros durante unas 9 semanas, por decirlo así. Y ellos están aprendiendo sobre cómo uno desarrolla. Yo, gracias a Dios, he tenido 2 oportunidades de niñas que
han salido y han dicho, Mr. Martínez, yo voy a estudiar para ser maestra y voy a trabajar con niños de esta edad, ¿verdad? Yo creo de que es importante, pues, de que se apoye desde todos los niveles la promoción de varones en la educación de primera infancia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ay, Mr. Martínez, acabando el tiempo, pero ha sido Bueno, un gran placer charlar contigo y solo te tengo una preguntita más para acabar. Y ok. eso es totalmente personal, pero para acabar en una nota personal, queremos saber en este momento, actualmente, ¿qué te está haciendo feliz de estos días? ¿Qué me hace feliz? Es mi familia, saber de que se mantiene unida, mantenemos el respeto, eso, o sea, de mis hijas hacia nosotros como padres, la armonía, digamos, la familia extendida, ¿verdad? La unión que se mantiene a pesar de los altibajos, porque al siguiente día de tener la reunión anterior, pues tuvimos que salir de emergencia, pero esa situación de vida, pues ha permitido mantener esa unidad, tanto en mi familia como en la familia extendida. El nivel de compañerismo que tengo en mi trabajo, esa respuesta que hay a cada pregunta, sea ingenua o sea de fondo, es una cosa de que puede ser 10 de la noche, 11 de la noche y pregunto algo y hay alguien que me responde. Eso pues me hace sentir bien y de igual forma que se acepten algunas sugerencias de las que yo pueda dar, tanto en el ambiente de mi escuela como en el ambiente amistoso o familiar. Y eso pues lógicamente me hace sentir bien, ¿verdad? Inconvenientes de salud, hay inconvenientes que están fuera del alcance de uno, que uno no los puede manejar, pero solo sigo dando gracias a Dios pues de que esas cosas se puedan superar y que nos dé fuerzas a cada uno alrededor mío de poder seguir adelante. Pues muchas gracias. Como dije antes, ha sido un placer. Eres un ejemplo de dedicación, de inspiración. Estoy emocionada de compartir un poco de tu historia y tus experiencias con nuestra comunidad. Muchas gracias. Thank you so much for tuning in today. If you liked what you heard, take a minute to share this podcast with a friend or colleague. Be sure to subscribe, rate, and review on your favorite podcast platform. Your ratings and reviews help us keep the lights on. We can't do this without your support. Every subscription, share, follow, download, and review make a big difference and helps others find us. Also, we love hearing from you. Tell us what you think of the podcast. Email us at hello@bilingualgeneration.com. You can also slide into our DMs on Instagram at Talking to Grandma. If you're interested in learning more about our workshops and curricular tools for schools serving multilingual and emerging multilingual students, visit our website at www.bilingualgeneration.com or write us at hello@bilingualgeneration.com. Talking to Grandma is owned by Bilingual Generation. The artwork for Talking to Grandma was created by Nancy Guevara. Jen Vargas Pressman is the co-host of this show. And I'm Rebecca De Leon, editor, producer, and co-host. See you in the next episode.